base de datos es el conjunto de información relacionada. Se conforma por tablas, consultas, formularios e informes y relaciones. El elemento principal de una base de datos son las tablas, en las cuales se almacena información. Las tablas se componen de campos, que son la unidad mínima de información en una base de datos, y de registros, que son un conjunto de campos relacionados entre sí. Podemos crear una tabla desde la pestaña Crear. Podemos crear una tabla desde la vista Hoja de datos y podemos crear una tabla desde la vista Diseño directamente. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, pues en la vista Diseño podemos modificar ciertas cosas como las propiedades de la tabla, que son propiedades como reglas de validación que permite establecer una regla que debe ser cumplida, como por ejemplo que un campo sea menor a otro y otras reglas de funcionamiento de la tabla, ¿no? Y también nos permite modificar todo acerca de los campos, que es el nombre del campo, el tipo de dato, la descripción y las propiedades del campo. En cuanto al nombre del campo, hay que tener en cuenta que cada vez que se quiere nombrar una tabla, una consulta, un formulario, un informe o un campo, se necesitan respetar algunas reglas de nomenclatura, como por ejemplo, no usar mayúsculas, no usar la letra ñ ni letras con acento, no usar caracteres especiales, salvo el guión bajo, y no incluir espacios ni dejar espacios en blanco en ninguna parte del nombre. Después sigue algo muy importante, el tipo de dato. El tipo de dato define qué clase de información se va a guardar en el campo. Como opciones de tipo de datos tenemos texto corto, que permite almacenar textos pequeños de hasta 255 caracteres. Luego le sigue el texto largo, que permite almacenar textos de gran tamaño, de hasta 1 GB. Le sigue el número, que permite almacenar datos numéricos enteros o decimales de hasta 16 bytes. Sigue fecha y hora, que sirven para introducir datos que representan fechas e incluso horas exactas de hasta 8 bytes. Sigue la moneda, que es para almacenar datos que representen cantidades monetarias de hasta 8 bytes también. Sigue autonumeración, que son números que Access introduce de manera automática cuando tú llenas un registro. Y Access también se asegura de que esos números no se repitan en ningún registro. Sigue sí y no, que almacenan valores booleanos, o sea, de verdadero o falso, y es de 1 byte. Sigue el objeto OLE, que cualquier tipo de contenido, ya sea fotos, videos, documentos, audio, etcétera, de un tamaño de hasta 2 GB. Sigue el hipervínculo, que almacena enlaces a la red local o internet en formato URL de hasta 8192 caracteres. Sigue los datos adjuntos, que almacenan archivos que se entrelazan a cada registro, similar a los datos adjuntos del correo, de hasta 2 GB. Luego sigue el campo calculado, que no almacena datos, sino que graba una expresión que permite hacer cálculos con datos ya existentes. Y por último, asistente para búsquedas, que permite almacenar datos en un registro usando una lista que muestra opciones de otras tablas, pero también se pueden personalizar. Ahora pasaré a hablar de las propiedades del campo. Estas pueden cambiar según el tipo de dato. Por ejemplo, texto corto no tiene las mismas propiedades del campo que objeto OLE. Ahora pasaré a hablar de algunas de las propiedades del campo más importantes. El tamaño del campo, que define la cantidad máxima de caracteres en este campo. Está también la máscara de entrada, que es lo contrario al formato, que en vez de ser la manera en la que salga la información, este
por máscara de entrada fuerza la manera en la que entra la información. También está valor predeterminado, que define el valor que va a tener con los registros nuevos. También está requerido, que define qué tan necesario es este campo. Algo muy importante, los índices indexado. Si seleccionamos sin duplicados, no se nos permitirá duplicar valores en este campo. Y son muy importantes los índices para las relaciones. También la clave primaria, que es el campo que va a identificar al registro entero. Ahora, ya cubrimos toda la vista diseño. Ahora la vista hoja de datos. En la vista hoja de datos se pueden rellenar los registros, así como agregar nuevos campos, aunque no es recomendable hacerlo, ya que es mejor agregarlos desde la vista diseño para modificar las propiedades de los campos. Ahora pasaré a hablar de las relaciones. Hay tres tipos de relaciones. La primera es de uno a varios. Esta es la relación más común que hay y es el tipo de relación donde solo a un registro de una tabla le corresponden varios registros de la otra tabla. Aquí podemos ver varios ejemplos de relaciones de uno a varios, por ejemplo, de episodios a niveles, donde a un episodio, donde a cada nivel le corresponde un episodio, pero a un episodio le pueden corresponder varios niveles. Para esta relación se necesitaría hacer una clave foránea, que es un campo que hace referencia a, a otra tabla y se necesitan de índices con duplicados y sin duplicados. En este caso, con duplicados sería la clave foránea iría con duplicados y la clave aquí en episodio sería en sin duplicados. Y el último tipo de relación es la relación de uno a uno, que es donde a un registro de la primera tabla le corresponde un registro de la segunda tabla. Y sus índices son sin duplicados y sin duplicados. Ahora pasaré a hablar de las consultas. Una consulta es un elemento de Access que permite mostrar eh, datos de acuerdo a las premisas que indiquemos. Esta no almacena datos, sino que almacena instrucciones en SQL. Debido a esto, tienen varias funcionalidades, pero la principal es mostrar datos en base a los criterios seleccionados. Para crear una consulta, podemos crear una consulta manualmente, que sería seleccionando cada tabla y las tablas que se relacionan a esa, pero también podemos crear una consulta en SQL. Entonces, voy a explicar varios criterios de SQL. El primero es AND, select. Este asterisco representa todos los campos de una tabla. Where donde el daño de las armas es mayor a 100 and ID armas, arma.
Like. Ok, voy a explicar un poco lo que hice aquí. Select from es para eh, mostrar ciertos campos de ciertas tablas. Entonces aquí, por ejemplo, puse select eh, asterisco, que significa todos, from armas, que es la tabla, donde el daño es mayor a 100 y el ID del arma tiene dos caracteres, porque AND lo que hace es que permite poner dos criterios y que si los dos se cumplen, los campos que cumplan los dos criterios al mismo tiempo se muestren. Las almohadillas o los hashtags representan cifras numéricas. Entonces, bueno, con solo uno. El, donde el ID del arma sea, o sea, tenga solo una cifra numérica y el daño sea mayor a 100. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando lo ejecutemos. Hay dos armas cuya ID tiene un dígito y el daño es mayor a 100. Entonces, eh, eso es lo que hizo esta consulta. Ahora explicaré el OR. OR es similar al AND, pero en lugar de que los dos criterios se tengan que cumplir para que se muestre en el resultado, solo si uno de los dos criterios se cumple, ese registro saldrá en el resultado. Eh, y explico esto. Las almohadillas son un carácter de comodín que se puede usar en el like, porque like acepta este tipo de caracteres que son, por ejemplo, la almohadilla y el asterisco, que lo voy a explicar en un rato. Entonces, esta consulta lo que hace es seleccionar armas donde el daño tiene 3 dígitos y la cadencia de disparo 2 dígitos, o la cadencia de disparo 2 dígitos. Entonces, aquí está la consulta. Em, el siguiente es el NOT. Este es un operador que funciona como se mostrarán todos los registros cuyos campos no cumplan este criterio. En este caso, el criterio es que sea de 3 dígitos. Entonces, todos, em, todas las armas con el daño que no tengan 3 dígitos van a aparecer aquí. Y aquí están con el daño de 2 dígitos. Sigue el between. Ok, voy a hacer un corte. Explicar la sentencia between que sirve cuando queremos que nos arroje el resultado de todos los registros cuyo valor estén entre dos valores. Entonces aquí estoy seleccionando todo de armas donde el daño está entre 50 y 100. Y esta es la única arma cuyo daño está en 50 y 100. El siguiente es like, que se usa para encontrar registros en los cuales uno de sus campos cumpla el patrón asignado. En este caso, que tenga una S en alguna parte de la palabra. Por ejemplo, em, pistola, escopeta, lanzacohetes, todos estos tienen una S en alguna parte de la palabra, ¿no? Ok. Ahora procederé a hablar de los formularios. Los formularios son la interfaz de pantalla entre la base de datos y el usuario final, a través de los cuales se le pueden otorgar controles al usuario con la finalidad de introducir datos más fácilmente a las tablas. Por ejemplo, si yo abro la tabla de armas y quiero cambiar esta de mano a golpe y luego cierro el formulario, aquí en la tabla me va a aparecer como golpe ya.
Entonces, esa es la finalidad de los formularios, hacer un entorno más amigable para el usuario final. Cuando nosotros creamos un formulario, lo voy a abrir aquí en la vista de diseño. Cuando creamos un formulario, se nos abren tres nuevas pestañas. Está diseño, donde puedes modificar el orden de tabulación y puedes agregar controles y campos existentes. También está formato, donde, donde le puedes eh, dar diseño a los controles y los campos previamente seleccionados. Y también está el organizar, ¿no? Que esta herramienta sirve para alinear, dimensionar y agrupar controles, junto con también campos seleccionados. En, en los controles del diseño, que son algo muy importante, porque los controles sirven para darle a los usuarios mayor control sobre un formulario, se encuentran los botones. Los botones son capaces de realizar acciones como navegar. Los botones también pueden hacer operaciones entre informes y hacer operaciones entre formularios, entre otras cosas. También es algo importante mencionar las macros. Las macros son operaciones que sirven para realizar de golpe una serie de acciones. Funcionan insertando en ellas acciones como abrir y cerrar formularios e informes, también como actualizar y cerrar la base de datos, entre otras cosas. En cuanto a las vistas del formulario, hay tres. La vista diseño, que es la vista que permite introducir controles, campos y darles formato de manera eficiente. También está la vista presentación, que es una fusión entre la vista formulario y la vista diseño, porque aparecen los datos, pero no se puede interactuar con ellos. Por eso es que se puede aquí modificar y es muy beneficioso cuando se trata de darle diseño a, a un formulario con campos en él. Y por último está la vista formulario, que nos permite modificar, eh, los datos de las tablas. Sin embargo, no nos permite modificar nada del diseño. Y, y también nos permite pues hacer uso de todos los controles asignados. Como punto final, en los formularios voy a explicar más o menos la manera de navegar entre formularios e informes. No. Eh, Se puede navegar entre formularios e informes de dos maneras, con botones y con macros. En mi caso, yo lo hice con macros. Por ejemplo, aquí, esta macro abre el formulario de enemigos y la inserté a una imagen que te redirige al formulario de enemigos, pero también se puede hacer con botones. Aquí hay botones. am, en la vista de diseño hay botones que nos permiten hacer estas operaciones con formularios. Y una de ellas es abrir formulario. Igual con las operaciones con los informes. Ahora voy a hablar de los informes.
Los informes son herramientas similares a los formularios, pero no permiten introducir datos a las tablas y muestran la información impresa. Esa es la diferencia entre informes y formularios. Las herramientas de informes son similares a los de formularios. Con herramienta, voy a abrir una para dar un ejemplo. Con herramientas de diseño para agregar campos, controles, imágenes, etcétera. También tenemos un formato para, para darle diseño a los objetos que nosotros introduzcamos. También tenemos organizar, eh, igual para alinear, agrupar y organizar, pero ahora tenemos una herramienta nueva que se llama configurar página. Eh, Aquí en la herramienta de configurar página sirve para mover la disposición, los márgenes y el tamaño de la página, porque regresando a que los informes son datos impresos, por eso es que tiene esta opción. Ahora voy a hablar acerca de las vistas del informe. Tenemos cuatro vistas. La primera es la vista diseño para agregar y diseñar controles y campos, como como por ejemplo también está en los formularios. Es muy similar la vista diseño, salvo que em, los informes tienen más herramientas, se enfocan más en el resumen de datos porque son datos impresos. Entonces, tenemos esta vista, también tenemos la vista informes, que esta vista es como el usuario final vería este informe si lo abriera. También tenemos la vista presentación bastante similar a la vista presentación en los formularios, porque también se pueden ver los datos, pero se puede editar el diseño. Y tenemos por último la vista preliminar, que sería la manera ya como saldría impreso este informe. Aquí también podemos ver varios registros y aquí podemos ver cambiar la disposición de las páginas. Aquí así se vería de dos páginas. Y también se puede de más páginas para dependiendo de cuántos registros tenga el informe. Con todo esto ya explicado, voy a proceder a explicar mejor mi base de datos, la estructura. Yo hice mi base de datos de Doom, el primer juego. Entonces tengo mi tabla de armas con varias armas que tienen ID como numeración, nombre como texto corto, daño como numeración, cadencia de disparo como numeración, descripción como texto largo, foto como objeto doble y sería todo por armas. Por enemigos sería autonumeración para el ID, texto corto para el nombre, numeración para la salud, numeración para el ataque, descripción para el texto largo para la descripción y objeto doble para la foto. Aquí en episodios es lo mismo, autonumeración para ID, texto corto para nombre, texto largo para historia y objeto doble para el mapa. Niveles, eh, autonumeración para el ID, texto corto para el código, texto corto para el nombre, número para el episodio y objeto doble para el mapa. Y en cuanto a objetos, elegí autonumeración para ID, texto corto para el nombre. Para el tipo, utilicé el asistente para búsqueda para yo poner los tres tipos que había en los 14 objetos. Y en descripción, pues puse texto largo. Aquí en foto también objeto OLE. ¿Por qué escogí objeto OLE sobre datos adjuntos? Porque el objeto OLE se puede mostrar aquí en los formularios. Entonces, por ejemplo, cuando yo abro el formulario de armas, aquí se ve la imagen del arma. Si lo hubiera agregado como datos adjuntos, tendría que abrir esa imagen para poder ver ese archivo. En cuanto a formularios, este es mi menú general. Aquí tengo, am, aquí tengo etiquetas a las cuales les he puesto macros para abrir otros formularios. Cada formulario se puede buscar por algún criterio, por ejemplo, aquí en armas, se puede buscar por, por episodio, por enemigos que se encuentran, por objetos que se encuentran, por armas que se encuentran y por nombre. También le he agregado botones a estas imágenes para poder navegar entre registros y darle un buen diseño.
Cuando buscamos aquí, podemos buscar por varios criterios y a los cuales les he puesto una macro que nos lleva a un informe que tiene las consultas con estos criterios que nosotros pusimos aquí. Y ya, esa es mi base de datos.